Bienvenidos a TF Talks, un espacio donde convergen las perspectivas más fascinantes del mundo profesional. Bienvenidos a un nuevo episodio de TF Talks. El día de hoy hablaremos sobre la innovación, la transformación digital y cómo las políticas públicas están marcando el futuro de Colombia. Para abordar este gran tema tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Es la directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación, Viviana Vanegas. Viviana, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. No, Marcela, muchas gracias por la invitación y un gusto pues, poder compartir este espacio contigo y con Germán también. Bueno, también tenemos a otro invitado muy especial, a Germán Medina, CTO de Tecnofactory. Con él abordaremos estos grandes temas sobre transformación digital. Bienvenido, Germán. Gracias, Marce. Qué rico volvernos a encontrar y Viviana, esta es tu casa, gracias por venir. Gracias. Y bueno, arranquemos hablando de esa misión titánica que tienes desde DNP, que pues recordemos es la entidad encargada de articular a todas las entidades estatales a hacer que sus presupuestos efectivamente estén ejecutándose como está planeado. Y pues tenemos un COMPES que nos viene marcando la forma en la que esperamos que todos nos alineemos para que el tema de transformación digital se dé en nuestro país. Sí, Germán, así es. Pues les cuento un poquito qué hace planeación. Tú lo has mencionado muy bien. Nosotros somos esa entidad que somos garantes de la inversión pública en Colombia, pero también somos esos articuladores y coordinadores de la política pública en el país. Y eso porque es importante. Somos el equivalente a un ministerio, pero ¿qué sucede? Es como ese ministerio de planeación. Entonces tenemos a todos los sectores y logramos poder articular acciones que por lo general una sola entidad sería muy complicado. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un tema que todos están trabajando, entonces sí es clave esta entidad y fue la que logró, gracias a esa articulación con ministerios líderes como MinCiencias y MinTIC, Presidencia de la República, y todos los ministerios tienen acciones en este COMPES. Bueno, ¿y cómo desde el DNP están pensando generar esa articulación? Porque pues toca todas las fibras de la sociedad, toca todas las fibras de la composición de nuestro Estado. Entonces, ¿cómo lo tienen planeado? Pues yo les voy a contar el mejor ejemplo, que fue el COMPES 4144 de inteligencia artificial. Cuando comenzamos a pensarnos esto el año pasado, o sea, durante todo el 2024, dijimos, bueno, la visión de una política pública de inteligencia artificial está en planeación, la respuesta es no. Entonces, lo primero que hicimos fue convocar a todos los ministerios y decirles, venga, ¿qué necesidades tienen ustedes? ¿Cómo ustedes ven el uso y aprovechamiento de esta tecnología? ¿Están invirtiendo recursos? Y eso había de todo. Entonces, lo primero que hicimos fue definir esa visión país con todos los ministerios. ¿Y por qué estas sinergias y las articulaciones es importante? Y quiero colocar de ejemplo el COMPES, es porque el COMPES al final es una hoja de ruta. Okay. Garantiza recursos por varios años, garantiza que las acciones se cumplan, garantiza que las entidades se comprometan con actividades puntuales y esto logramos. Entonces al final, al principio cuando convocamos a todos los sectores, hicimos estas ideaciones, recreamos un árbol del problema y al final logramos más de 15 mesas con actores, más de 130, yo tengo acá los datos, 130 participantes, y en ese momento 200 propuestas. Entonces, claro, ¿qué no queríamos que fuera? Nos pasa algo particular como con el Plan Nacional de Desarrollo y es como un arbolito de Navidad. Todos quieren colocarle algo a ese arbolito. Entonces dijimos, no, tenemos que tratar de tener una visión. Entonces, al final logramos 106 acciones para todo el país. Esa política es del año 2025 al 2030, tiene asignado 479.000 millones. Acá hago un paréntesis porque a veces me preguntan, ¿y esa plata qué? Esa plata es importante porque todos los sectores lo que hicieron fue decir, tengo que comenzar a definir proyectos de inversión relacionados con inteligencia artificial. Entonces ustedes van y miran, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, todos tienen acciones relacionadas. Entonces logramos que se invirtieran 479.000 millones por parte del sector público para que puedan tener esas iniciativas relacionadas con inteligencia artificial y tiene 6 ejes. No me voy a tener acá porque si no, la tarea queda para que lean el COMPES. Claro que sí. Perfecto, claro pero que son sí. 6 ejes. Los primeros 4 que son habilitadores relacionados con acceso a Internet, tema de datos, infraestructura dura y pura, si lo quisiéramos ver, pero también habilidades digitales. Y hay un primer eje que es el más importante de todos, que le llamamos ética y gobernanza. ¿Y por qué eso es importante? Porque es como la columna vertebral de este documento. Y tenemos un cuarto eje habilitador, que es todo el tema de innovación, desarrollo, investigación. Esos son 4 habilitadores, pero hay un quinto eje que es bien importante, y es, Marcela, cómo abordamos realmente los riesgos y efectos no deseados de la inteligencia artificial. No es menor, es un debate a nivel internacional.
Y el sexto eje, adivinen, ahí sí, Germán, hablamos de uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial. Entonces, esos son los 6 ejes y como se dan cuenta, no arrancamos de una de, venga, aprovechemos de una vez inteligencia artificial, sino qué elementos habilitadores necesitamos. Y eso es como, se podría decir, ya les di un resumen de la política. A grandes rasgos. Iván, estabas hablando ahorita también algo de la academia, del gobierno. ¿Cómo se da esa sinergia entre estos 3 actores? Bueno, eso es una pregunta que podría pensarse, es muy sencilla, ¿no? Nos reunimos, acá estamos sector público y privado precisamente, y logramos unas sinergias. Pues no es tan sencillo, porque cada quien está haciendo sus apuestas en materia de inteligencia artificial. Entonces, acá el reto era primero poner de acuerdo a todos los ministerios y decirles, venga, esto es importante, esto es una inversión. Yo precisamente por ello les voy a decir que las iniciativas de inteligencia artificial en las organizaciones colombianas, acá yo me traje varios datos, generan un retorno de inversión que es 3 veces su costo. Eso es una de las cifras más altas en la región después de Chile. Entonces, claro, al ver esa cifra, las entidades dicen, venga, no, tengo que comenzar a invertir. Su palabra lo dice muy bien, invertir. No todos nosotros no podemos crear toda la tecnología. ¿Por qué? Porque precisamente también presta el sector privado, Claro. que nos ofrece muchísimos servicios, muchísimos beneficios también, y es como ya tenemos como toda una curva. Entonces ahí nos acercamos al sector privado, lo hicimos a través de los gremios, muchísimos de los gremios que existen en Colombia, para decirles, venga, necesitamos que nos ayuden a hacer esas sinergias, porque es que las acciones que quedaron para el sector público no se van a desarrollar solas. Y ahí es donde necesitamos que llegue el sector privado para que también ayude a generar esas capacidades en el sector público. Y la academia no es menor, porque realmente quien está dando todos los debates en materia de investigación, en materia regulatoria, en materia ética, en materia de hacer uso ético y responsable de esta tecnología. Entonces, ahí nosotros tenemos ya a los 3 y ya hicimos esa sinergia. Eso se podría decir, esas 106 acciones, no solamente el sector público, ¿no? Acá muchísimo del sector privado nos dieron como esas ideas también para poderlas tener. Entonces, lo que yo les quiero decir es que al final esto no funciona si no hay sinergias. Cada quien está colocando su eslabón en la cadena de valor de la inteligencia artificial, pero esto no funciona solo. Entonces, por eso para mí también es tan importante que podamos tener estos espacios donde también podamos involucrar al sector privado, decirle qué hay y también decirles que es importante que se acerquen a todo el sector público porque tienen unas acciones que seguramente van a necesitar el apoyo del sector privado. Claro. Y bueno, nosotros en Tecnofactory estamos ahí súper emocionados, no tanto por saber que vienen muchas cosas, viene mucho trabajo, que es lo que nos interesa como sector privado, sino que efectivamente estamos haciendo la tarea en capacitarnos, en adoptar tecnologías, en traerlas, en implementarlas. Nosotros desde Tecnofactory, valga la cuña, somos el partner de Microsoft más reconocido a nivel latinoamericano con nuestros casos de éxito de adopción de Copilot. Y en ese mismo enfoque quisiera preguntarte sobre cómo han ideado, cómo han pensado en ese punto tan álgido del tema ético y del tema de gobernanza. ¿Qué trae este documento para esos temas? Sí, les cuento que, como les mencioné, el primer eje de esta política pública es ética y gobernanza. Y es como cuando tú construyes un edificio. Si las bases no son sólidas, de aquí en adelante tú no puedes pretender que el edificio se pueda sostener con el tiempo. Eso nos pasa con esta política. Entonces, sí tenemos 3 acciones puntuales relacionadas con gobernanza, pero yo creo que es importante, Germán y Marcela, también que la gente nos entienda un poco a qué se refieren con eso de gobernanza, porque muchas veces son esas palabras rimbombantes y que suenan como muy importantes, pero complicadísimas y se vuelven etéreas. Pero la gobernanza es importante porque nos definen esos roles, las responsabilidades, los actores, cómo entra a jugar el sector privado en cada una de estas acciones que tenemos dentro del COMPES. Entonces nosotros sí queremos crearnos un modelo de gobernanza donde podamos comenzar a definir esas capas estratégicas, tácticas y operativas. Y todas son importantes. En la estratégica, el tomador de decisión, que necesitamos que los gerentes de empresas, que el ministro, que el director del programa, o sea, que todos los tomadores de decisión vean este tema como importante y relevante para que comience a bajar los lineamientos y ante todo que vea importante que toca invertir, porque esto cuesta, pero ya les dije que esta inversión, o sea, el retorno es muchísimo mejor que el costo que tenemos. Entonces, con esto en mente tenemos esa acción que es crear un modelo de gobernanza. ¿Cómo se crea un modelo de gobernanza? Toca mirar algún mecanismo normativo, bueno, eso ya se lo dejamos a los abogados, pero es un poco como diseñar esos mecanismos para garantizar que definitivamente a nivel de todas las empresas realmente sí tengan esto como un tema estratégico. Entonces, eso es una de las acciones que quedó y quedó en cabeza de una entidad que es Presidencia de la República. Okay. Eso es un documento técnico. Esto es un documento que queremos que vaya mucho más allá de un gobierno. Entonces, por eso le llamamos como políticas de Estado, porque sí necesitamos garantizar como esas capacidades, generar esas capacidades en el país. Entonces, el modelo de gobernanza es mirar qué entidad se va a hacer cargo de esos temas. Entonces, yo le haría la pregunta retórica o la pregunta filosófica a ustedes y es,
¿quién es el dueño de la inteligencia artificial en el país? ¿Cuál es la entidad que debería regular? ¿Qué entidad es la responsable de hacer los lineamientos técnicos? Y la respuesta es, no es sencillo. No. No es sencillo. Entonces, por eso es importante el Claro. modelo de gobernanza, porque es como decirle a una entidad que es totalmente transversal como presidencia, venga, ayúdenos a definir lineamientos junto con el Ministerio TIC, Ministerio de Ciencias, a todos los ministerios, esa sinergia con el sector público, con la academia y demás. Entonces, eso es una de las, se podría decir, como la columna vertebral, que yo sé que lo he repetido, pero sí es importante que lo tengamos presente. Y de ahí en adelante tenemos muchas, tenemos que desarrollar capacidades de anticipación, hacer vigilancia tecnológica, bueno, tenemos muchísimas acciones también más relacionadas, pero lo que también queremos es que para que la parte sea ética, cuando nosotros les llamamos, la OCDE y la UNESCO han definido unos principios éticos para el uso ético y responsable de esta tecnología, pero esos principios no son vinculantes, o sea, no son obligatorios. Okay. Entonces, pues hay personas que serán como más conscientes del tema, otros no. Entonces, por eso también queremos mirar a ver cómo generamos unas guías de buenas prácticas, de recomendaciones, para que realmente todos seamos conscientes que toca hacer un uso responsable de esta tecnología. Y ahí quisiera también como saber un poco ustedes cómo manejan eso, porque también desde el sector público nos interesa saber, por ejemplo, en Tecnofactory, cómo se están imaginando el uso responsable de esta tecnología. Ahí aprovecho para también conocer un poco cómo lo están haciendo. Pues mira, en Tecnofactory lo primero que estamos haciendo es un tema de gestión de cambio. De gestión de cambio enfocado a que la gente entienda que la inteligencia artificial es una herramienta que no nos está reemplazando, que no nos va a reemplazar, sino que nos va a hacer... Que ese es el miedo también, ¿no? Exacto. Sí, de acuerdo. Que va a hacer que nosotros estemos cada vez mejores, cada vez con unas competencias y unas habilidades mucho más precisas, mucho más álgidas en ciertos temas. Y adicional a eso, estamos en un proceso de afinamiento de la información. Es importantísimo. Ese tema en distintas organizaciones clientes nuestras es muy difícil de ver, porque es que organizar los datos es muy costoso y organizarlos no es muy visible. Entonces, esa inversión, explicarle a las personas tomadoras de decisiones de que hay que invertir cierta cantidad de plata en algo que supuestamente ya está listo, porque pues yo tengo mis Exceles, yo tengo mis bases de datos, ¿cómo así que ahora tengo que hacer un proyecto de gobierno de datos? Entonces, en eso estamos, en crear conciencia, primero, de la persona que lo va a utilizar, llevando los GPTs, llevando los asistentes, llevando las automatizaciones a los niveles operativos y hablando con los tomadores de decisiones para que entiendan que si la información no está lista y limpia, pues no vamos a tener muchos resultados. Pero mira, qué chévere lo que comentas, Germán, porque Marcela, de lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que muchas veces esos lineamientos, por eso este espacio es tan importante, no se conocen. No sabemos también qué está haciendo el privado, no está haciendo ni la academia. Y porque lo traigo a colación es porque al final esto no es una competencia. O sea, el uso y el aprovechamiento de esa tecnología es en beneficio para del país. todos, claro. Exacto. Y hay una realidad, y lo mencionaste muy bien, con el tema de que a veces se piensa con el tema laboral y qué va a pasar. Pues va a haber de todo, ¿no? O sea, va a haber una evolución, una modernización, va a haber de todo un poco, pero pues es que esa tecnología es imparable. O sea, acá es como nos preparamos lo mejor posible para avanzar. Entonces, tocar de la mano. Ya tenemos como los dos puntos de vista, sector público, sector privado. ¿Qué le podríamos decir a las empresas que están metidas en el sector de tecnología o incluso emprendedores muy desde el sector público y pues desde el caso de Tecnofactory, qué le podríamos, pues no sé si aconsejar o recomendar a esas empresas que están en el sector? Voy yo primero, Viviana, que es la fácil mía. Yo lo voy pensando mientras tanto. Hay que perderle el miedo. Perderle miedo, esto no es de cibermáquinas y cibercosas que nos van a invadir y nos van a matar a todos. No es costoso, los proyectos de inteligencia artificial tienen un grado de inversión, pero no es que, mejor dicho, son temas inalcanzables, sino que hay que darle, como a todo, un alcance, unos objetivos y unas metas cortas que agreguen mucho valor a la organización para que le perdamos el miedo al tema. Yo creo que por ahí tenemos que arrancar. Aunque no crean, esta pregunta que yo le hice a Germán, Marcela, no me dejarás mentir, no está en el libreto, no pero es aprovechar también para conocer, porque muchas veces no lo tenemos tan claro. Pero bueno, yo me voy a ir con cifras. Me voy a ir con cifras porque es importante también generar esa sensibilidad, generar como esa cultura en el uso y aprovechamiento de esa tecnología. Imagínense que yo me voy a ir al tema de habilidades digitales básicas y avanzadas. Entonces, cuando hablamos de habilidades digitales básicas, entonces ustedes dirán, bueno, ahorita, ¿qué es una habilidad digital básica? Enviar correos electrónicos.
Y entonces Marcela dirá, no, pero eso es muy sencillo. Germán dirá, no, acá todos en Tecnofactory lo hacen. Sí, pero imagínense que una parte de la población todavía no lo hace. Entonces, si nos vamos a habilidades digitales básicas como enviar un correo, ¿y para qué me podría servir enviar un correo? Pues es una actividad común en la búsqueda de empleo, por ejemplo. Entonces, 54,2% de la población colombiana tiene esa habilidad, pero en las zonas rurales esa cifra es del 35%. Entonces, ahorita el mensaje para las empresas es que entre todos tratemos de tener como un sentido de indignación cuando pensamos en las tecnologías digitales, porque ya lo damos por sentado. Marcela tiene una tablet muy linda, tenemos un celular, tenemos unas habilidades digitales, tenemos acceso a internet, sea fijo, móvil, en el trabajo o en el hogar. Pero adivinen, mucha gente no cuenta con esto. Y claro, esa es la brecha que nos está generando. Y adivinen si nos vamos a hablar, entonces ahorita decía, no, de pronto el costo no es tan alto, pero la brecha es gigante, Germán. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar en habilidades digitales avanzadas, apenas el 9,3% de las personas sabe utilizar un lenguaje de programación especializado. Zonas rurales, Marcela, 3,1%. Esas son cifras a 2023, sin embargo, pues que son las cifras que tenemos del DANE. Ya habrán temas más actualizados, pero seguramente habrán incrementado marginalmente. Entonces, el mensaje también para las empresas es que al final esto no es una competencia. Si bien es un sector privado, al final todos tenemos el mismo propósito y es hacer un uso y aprovechamiento de este tipo de tecnologías. Entonces, yo me voy más como con esas cifras para que todos generemos como una conciencia de lo que realmente está pasando en Colombia. De acuerdo, bueno. Super. Felices de haberte tenido aquí, Viviana, que quisiéramos tenerte, mejor dicho, por mucho tiempo más. Segurísimo vas a ser otra Muchas gracias. invitada nuevamente a nuestro podcast, pero bueno, Germán, muchísimas gracias por tu participación y por acompañarnos en este tema tan importante con Viviana. Gracias. Viviana, mil gracias. De verdad que qué chévere. Ojalá todas las entidades tomaran este ejemplo de venir y difundir, de contarnos, porque esto no se hace solo definitivamente. No. Y como tú lo dices, pues tenemos el mismo propósito y qué bueno que ya vayamos con alguna directriz. No, Germán y Marcela, muchas gracias por la invitación y la idea es eso, como seguir generando como esa conciencia y que entre todos esto no lo veamos como una competencia, sino realmente como un apoyo, como un soporte, como una sinergia entre todos y que seamos más propositivos que reactivos frente a ese tipo de tecnologías y que valoremos los esfuerzos que se están haciendo desde el privado, sí, desde el público, desde academia, sociedad civil, porque todos queremos sumar al ecosistema digital. Sí, de acuerdo, no. A ti te reitero de verdad nuestro agradecimiento por compartirnos esa visión tan clara sobre la política, pues que es tan importante ahorita para nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el capítulo de hoy. Nos vemos en otro.